Ahorita acabo de subir ahí el Teams los PDFs de los últimos dos temas que vimos, el de fracturas expuestas y síndrome compartimentaria, que son los últimos temas que entran en el parcial. Gracias, doctor. Hola. Sí. ¿Quieres saludar? Sí. A ver, saluda a los alumnos, diles hola. Hola. Recuerda que tienes que hablar los equipos de que te escuchen. Diles hola. Hola. Diles, ¿cómo te llamas? Sofía Mamiña. ¿Cómo te llamas? Sofía Mamiña. Que tienen buena clase. Papá. Adiós. Dios. ¿Listo? Listo. ¿Nos vamos? Sí. Eso. Yo, Sofía. Adiós. Muy bien, bueno, el tema de hoy es la introducción a las fracturas pediátricas. Es un tema que es algo rápido, pero pues nos va a sentar las bases para poder estudiar la traumatología en un paciente que tiene un hueso en desarrollo. Entonces vamos a ver que los niños son especialmente susceptibles a las fracturas por varias causas. Primero, cuando son menores de 2 años, porque durante la manipulación, ya sea por sus padres, por los cuidadores, usualmente o otros primos o amigos pueden ser más toscos que ellos, pueden tener no suficiente cuidado y usualmente antes de los 2 años, cuando el niño se fractura es porque alguien más lo provocó. De los 2 a los 10 años, pues los niños empiezan a explorar, empiezan a brincar, empiezan a jugar. Entonces son muy susceptibles a tener caídas, a tener accidentes, y pues ahí va a haber traumatismos relacionados con el juego. A partir de los 10 años, las fracturas se empiezan a asemejar más a los del adulto y se van haciendo un poquito más difíciles de manejar de manera conservadora o no tan invasiva. Vamos a ver que los niños ya son más susceptibles a fracturas complejas y de alta energía, gracias a los accidentes automovilísticos o también las caídas de grandes alturas o a veces incluso relacionados con juegos mecánicos. Y a veces vamos a encontrar que hay lesiones que son sospechosas o desproporcionadas. Por ejemplo, una fractura de fémur en un niño pequeño, pues no tendría por qué tener una lesión tan grave y en estos casos tenemos que empezar a sospechar abuso infantil. Entonces hay muchas cosas que se les deben de estudiar a las fracturas pediátricas, pero ahorita nos vamos a considerar en lo traumatológico. Si recordamos algunas consideraciones biológicas, el hueso pediátrico pues, es un hueso que está creciendo. Entonces, cuando hay una fractura, pues vamos a preocuparnos para ver si esto le va a dejar alguna alteración en el crecimiento o le va a generar algún tipo de deformidad residual. También este hueso va a ser metabólicamente más activo y más vascularizado que el adulto. Entonces, eso nos va a dar opciones de tratamientos conservadores durante mayor tiempo. El periósteo del niño es mucho más grueso, por lo tanto va a tener mayor potencial osteogénico, es menos susceptible a la ruptura porque es más fibroso y también le va a proveer al hueso pediátrico una remodelación ósea intensa. Entonces, a veces vamos a tolerar ciertas angulaciones o ciertas deformidades, considerando que el periósteo puede corregirlas mientras el niño sigue creciendo. Entonces, el hueso pediátrico se considera que es muy tolerante, va a tolerar cierto acortamiento, cierta aposición, o como lo estábamos viendo, acabalgamiento, va a tolerar cierta angulación y cierto desplazamiento. Y estos son rangos que los adultos usualmente ya no van a tolerar también. Entonces, ahora sí vamos a centrarnos en la estructura biológica del hueso de crecimiento. Vamos a estudiarlo siempre en las 5 partes que ya conocemos, que son la epífisis, la fisis, las 2 metáfisis y la diáfisis. Entonces, el hueso pediátrico puede tener fracturas en cualquiera de estas zonas, por lo tanto, cada una de esas zonas va a tener alguna clasificación especial. Básicamente, vamos a estudiar que los niños tienen 5 tipos de patrones de fracturas, a diferencia de los adultos, que podríamos considerar la fractura completa y la fractura incompleta. Entonces, estos 5 tipos de fracturas son la deformidad plástica, la fractura por compresión, la fractura en tallo verde
fracturas completas, que son iguales a las del adulto, y las lesiones de la fisis. Vamos a empezar de la menos a la más compleja. La deformidad plástica se refiere a un arqueamiento del hueso. El hueso tiene una tensión excesiva que no llega a romperlo, pero lo deja doblado. Esto a lo mejor ustedes lo habrán visto cuando tratan de doblar algún tipo de utensilio de plástico como cucharas o cuchillos y en algún punto sin romperlo se quedó doblado. Eso es lo mismo que le puede pasar al hueso. En este tipo de lesiones no va a haber un hematoma porque no se rompe el periósteo. Entonces el paciente no va a ser un callo óseo. Pero el problema es que ese hueso ya se quedó deformado y si no se corrige va a seguir creciendo deformado. Todos los pacientes que tienen más de 4 años o una angulación de más de 20 grados se va a tener que corregir. Si el niño tiene un arqueamiento antes de los 2 años, posiblemente sí lo remodela o incluso en el periodo después del nacimiento. Son muy poco frecuentes y casi exclusivamente las vemos en el antebrazo y alguna que otra vez en el peroné, que son, siempre lo vamos a ver donde hay 2 huesos, porque uno está protegiendo al otro, por lo tanto no se alcanza a romper. Aquí vamos a ver un ejemplo, un niño que se cayó y se ve claramente en la proyección lateral cómo quedó un arqueamiento de aproximadamente 20 grados y en la P también tiene una cierta angulación como de unos 10 grados. Pero a lo mejor en la radiografía no es tan evidente, pero si vemos al niño en la clínica, pues sí se ve que hubo una deformidad. Muchas veces los padres llevan al niño a consultar porque piensan que se fracturó, aunque el niño tiene una función normal de su antebrazo. Aquí vamos a ver otro ejemplo, que no se ve tan evidente. Bueno, perdón, este es después de la corrección. Sí. Aquí el radio fue el arqueado. En la AP y en la lateral no se alcanza a notar muy bien, pero clínicamente sí tiene una angulación residual. Entonces, en estos casos, vamos a ver otro ejemplo. Vemos una proyección AP donde se ve bien, pero en la lateral sí tiene una angulación dorsal de más de 20 grados. Entonces, en estos casos, pues la maniobra que nosotros tenemos que hacer es terminar la fractura. Hay que completarla para que ese hueso se corrija y quede derecho. Y una vez que nosotros hicimos una fractura, pues lo vamos a inmovilizar, usualmente con un yeso. Si no lo inmovilizamos, pues ¿qué va a pasar? Ese hueso se quedó deformado y va a crecer deformado y pues eventualmente va a necesitar una corrección, al menos de que el paciente o los familiares no lo quieran. ¿Alguna pregunta de eso? Sí, doctor, ¿cómo hacen la fractura en el niño? ¿Lo anestesian? Sí, idealmente es bajo anestesia. Como se ve en la imagen de la izquierda, necesitas un punto de apoyo para hacer presión en los lados opuestos a donde sube la deformidad. Entonces, si el hueso está curveado hacia arriba, tú le pones un punto de apoyo abajo, haces palanca y lo terminas de fractura y se endereza. Una vez enderezado, ya puedes poner el yeso. A veces es difícil calcular qué tanta fuerza necesitas para corregirlo y lo que puede pasar es que te excedas en la fuerza y hagas una fractura completa. Entonces, en caso de una fractura completa, pues se trata como una fractura completa, como vamos a ver más adelante. Gracias. Muy bien, siguiente. Sí. El siguiente tipo es la fractura por compresión. Esta fractura también es conocida como fractura tipo torus, porque se dice que en las radiografías la cortical se queda bombada y asimila a los cuernos de un toro, o también como las columnas griegas que tenían la forma de un cuerno. Ahorita lo vamos a ver cómo se ve y por qué se les llama así. Estas fracturas siempre se van a producir en la unión entre la diáfisis y la metáfisis, que es el punto más ancho, bueno, el punto más angosto de la metáfisis. En esta zona el hueso es muy poroso, porque de un lado es cortical y de abajo es esponjoso, entonces se comprime por un lado de la cortical y en la radiografía es parecida como que el hueso está doblado o que la cortical se quedó doblada. Se corrige si la angulación es mayor a 20 grados, igual que la deformidad plástica. Es muy frecuente antes de los 6 años y especialmente frecuente en el antebrazo, aunque también se puede ver en tibia, en fémur, en húmero e incluso en las falanges. Usualmente el niño tiene una caída simple y no logra hacer una fractura completa porque el hueso todavía es muy elástico. Entonces la cortical es la que lo sufre. Por eso lo vemos antes de los 6 años, que es cuando la cortical todavía no es tan rígida. Entonces el paciente cae sobre la muñeca, por ejemplo, en este caso, y va a haber un punto de estrés en la unión de la diáfisis y la metáfisis. Entonces, esa parte de la cortical va a quedar bombada, como vemos ahora. ¿Sí? Estos cuernitos parecieran como los cuernos de un toro, o a veces se ve redondito, como se ve una columna griega. Entonces, en Estados Unidos le dicen fractura de tipo de villa, porque eso también se ve más ancho, como si fuera la parte de la villa de un cinto,
o nosotros en español decimos por compresión o tipo toros. Estos son ejemplos de fracturas tipo toros. A lo mejor esto es muy fácil que pase desapercibido, pero esta cortical está doblada, donde marca la flechita. Si nosotros lo comparamos con una proyección lateral, pues podemos ver que a veces hasta el cúbito también queda doblado o queda abombado. Y hay otras zonas en donde el abombamiento es mucho más franco. Entonces, siempre que tenemos un niño que se cayó, que trae el dolor en la muñeca, tenemos que ir a buscar trazos muy pequeños, pedir las dos proyecciones y en caso de tener duda, pues pedirle comparativo. Y si vemos que el otro radio no tiene esta curvatura, pues ya pueden hacer el diagnóstico de una fractura por compresión. Entonces, estas fracturas usualmente no requieren tratamiento. Así como está doblado, se inmoviliza, hace un callo eso, y cuando el niño sigue creciendo, el cuerpo se encarga de remodelarlo y no dejar una secuela. Cuando está más desplazado, lo único que hacemos a veces es darle tracción para que la cortical se desabombe y quede un poquito más parejito. Este es un caso de una fractura por compresión del fémur. Aquí se ve donde quedó abombado. Y si ustedes son muy juiciosos, pueden ver que el trazo llega hasta el otro lado. ¿Sí? Es una fractura, como diríamos en el adulto, una fractura incompleta del trazo unicortical. También lo podemos ver en la tibia, sobre todo los niños que andan saltando, que se caen de la cama o que se caen del sofá. Se ve este tipo de abombamiento y entonces ahí se les considera un yeso también. Estas rara vez llegan a requerir algún tipo de cirugía. Entonces, en resumidas cuentas, fractura por compresión, la tratamos con yeso o incluso con una ferro. ¿Alguna pregunta de estas fracturas? Perfecto. Tercer tipo de fracturas, las fracturas en tallo verde. Estas se denominan así porque el hueso se ve como una rama verde que se rompe de un lado y del otro lado no se alcanzó a romper. También se va a causar por una tensión excesiva en el hueso, donde solamente un lado cede. Si no se completa el trazo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues un lado se va a reparar mientras el otro sigue creciendo y esto va a resultar en un arqueamiento del hueso. Entonces, estas siempre se tienen que corregir para evitar deformidades y son frecuentes antes de los 10 años porque a partir de los 10 años la cortical es más rígida y ya no se alcanza a doblar, generalmente se completa. Aquí son casi exclusivas en el antebrazo y el peroné, como les decía, igual que la deformidad plástica, donde hay dos huesos. Es muy raro verlo en algún otro hueso, pero pudiera llegar a pasar. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver una radiografía como esta, en donde se ven incluso estas espículas de hueso que son muy similares a una rama verde. Y vemos que hay una zona que está rota, en este caso el lado radial de los dos huesos, y el lado cubital tiene un periósteo doblado. Podríamos decir que es la combinación de un arqueamiento con una fractura completa. Aquí se ve un poquito más específico cómo el lado cubital de los dos huesos está íntegro, pero el lado radial tiene un pequeño trazo incompleto. Esto generalmente va a dar mucha deformidad, es algo que se vuelve muy aparatoso para los padres, ahorita no ver por qué. Solamente los niños llegan con estos antebrazos, como un cuello de cisne. Entonces, ya cuando vemos eso, el niño mueve los dedos y mueve la mano, mueve la muñeca, pero la fractura no se mueve nada. Entonces, ya con eso podemos suponer que es una entallo verde, porque si fuera una fractura completa, se estaría moviendo para arriba y para abajo todo el antebrazo. Si a esto le vemos cómo se ven radiografías, se ve así. Entonces, es una deformidad clásica por un tallo verde. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros completamos la fractura e inmovilizamos. Y la maniobra que vamos a hacer es exactamente la misma que se haría en una deformidad plástica. Aquí podemos ver que el hueso ya quedó derecho, quedó en eje, tanto en la proyección AP como en la lateral. Así que otra vez, agarramos un punto de apoyo, hacemos presión, si queda bien, lo inmovilizamos y le ponemos su yeso. En caso de que la fractura se complete, la vamos a tratar como una fractura completa. Y aquí en el esquema de abajo se ve perfectamente cómo un lado del periósteo está roto y el otro no. Y ese es el problema. Este periósteo no necesita repararse, por lo tanto se va a seguir estirando y nos va a dar una deformidad residual. Si lamentablemente nos pasamos de galleta y lo fracturamos, se pueden hacer inmovilizaciones intramedulares con los tipo TENS, con clavillos percutáneos o incluso en los pacientes más grandes, pues les llegamos a poner una placa. Ahora veamos el equivalente de la fractura completa. La fractura completa se estudia igual que en el adulto. Le vamos a decir si es un trazo simple, un trazo complejo, si es espiroideo, oblicuo o transverso. Usualmente son por mayor energía. Estas siempre hay que corregirlas. ¿Por qué? Porque ya va a haber mayor desplazamiento y a veces es difícil mantenerlas reducidas solamente con el yeso. Sí, Beida, ¿vas a preguntar algo?
Sí, doctor dijo, si queda bien la fractura de tallo verde, después se inmoviliza, pero ¿y si no queda bien o cómo es cuando no queda bien? Si no queda bien, la tienes que operar. Ah, ok. O sea, se hace una reducción abierta. Muy bien, entonces con las fracturas completas lo que vamos a buscar es recuperar siempre la alineación normal. Si es un niño muy pequeño, vamos a permitir la posición en bayoneta, ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. ¿Por qué? Porque tolera cierta superposición mientras corrige cuando sigue creciendo. Los niños más grandes o los adolescentes ya se van a tratar como adultos. Estas son frecuentes a cualquier edad, ya no lo vamos a encontrar en un solo rubro, puede ser desde chiquitos, puede ser hasta los adolescentes o precubres. Entonces, en cualquier momento nos podemos topar con unas imágenes como esta, que vemos un trazo completo, oblicuo corto en un fémur pediátrico, porque vemos que tiene fisis acá abajo, un trazo oblicuo largo, completo en una tibia también, que también se pueden relacionar con los accidentes deportivos, trazo completo en el húmero, en la diáfisis, trazo completo en el húmero, en la metáfisis, y trazos completos, bueno, esta es una combinación de un trazo completo radial y un trazo en tallo verde del cúbito, pero aquí arriba trae una lesión de la fisis, ¿sí se ven? Aquí se le quedó la cabecita del peroné y anda acá arriba la metáfisis del peroné, del cúbito, perdón. Entonces, los niños chiquitos, cuando tienen fracturas en la zona metafisiaria, se permite acabalgamiento o aposición, que se conoce como aposición en bayoneta. No sé si ustedes conocen qué es una bayoneta. Es esta extensión que se les ponía a los rifles durante la guerra civil en Estados Unidos y eventualmente también aquí en la Revolución. Entonces, cuando la persona se quedaba sin balas en su rifle y tardaba mucho en volverla a cargar, pues lo que hacían es usaban el rifle como un cuchillo largo y con eso apuñalaban a los enemigos. Entonces, la bayoneta se ponía como una extensión del barril del rifle y por lo tanto daba esta forma de que viene el barril y luego tiene una extensión en arriba o dorsal. Entonces, estos niños muy pequeños se puede permitir esa posición. ¿Por qué? Porque el periósteo en la parte de arriba está completo. Entonces, mientras el niño va creciendo, va, por así decirlo, y el hueso que quedó abajo se remodela. Y eventualmente, con el resto del crecimiento, se va a corregir completamente. Y vemos esta deformidad que es muy severa, como si fuera una fractura de cuello en un adulto. La verdad es que prácticamente casi no se hace. ¿Por qué? Porque los padres se quedan muy preocupados de ver esa deformidad tan marcada y están preocupados durante 2 a 3 años en lo que todavía se ve la deformidad de radiografías y lo que buscamos es pues mejor reducirlo completamente como se ve aquí. Estas fracturas son las más difíciles de reducir en el niño. ¿Por qué? Porque como tiene una bisagra de periósteo íntegra por atrás, tenemos que hacer esta maniobra que se conoce como maniobra 90-90, que hacemos la deformidad 90 grados hacia donde se fracturó y luego 90 grados de regreso hacia donde estaba. Si es efectiva, podemos obtener un resultado como se ve en la imagen, con un hueso bien reducido, completamente en eje, y generalmente va a ser muy estable. Va a ser difícil que se vuelva a zafar. ¿Por qué? Porque ese mismo periósteo lo va a mantener en su lugar. Si no es efectiva, a veces tenemos que hacer reducciones abiertas para nosotros empujar el periósteo quirúrgicamente y poderlo acomodar. Y de una vez, si ya lo operamos, pues le vamos a hacer algún tipo de fijación. Pues estas fracturas es común que lleguen a programarse, como vemos aquí. Tiene una desviación dorsal con cierta conminución en la cortical, que eso suele pasar. Entonces este niño se programa para hacer una reducción en quirófano y ya que está en quirófano, pues se le pone una fijación, ¿verdad? Se le ponen 2 clavitos para mantenerlo en su lugar y así evitar que se siga desplazando. Una vez que pegan las fracturas, se quita el yeso, se quitan los clavos. En el antebrazo es sumamente difícil de lograr porque ya son 2 huesos, no hay muchos puntos de apoyo, así que generalmente cuando vemos fracturas completas, pues tratamos de operar a los niños. Este es un caso tratado con los TENS, con los clavos elásticos intramedulares. Se hace la reducción, se va pasando un TENS, usualmente se deja hasta el trazo, ambos, se reduce uno y se atraviesa y ya con un hueso reducido, el otro va a ser más fácil de acomodar. Ya una vez que se logran atravesar, se espera que consolide la fractura y después se pueden retirar los clavos. Si se dan cuenta, está salido en la metáfisis del radio y en la metáfisis del cúbito, así que solamente se abre otra vez la piel y se jalan hacia afuera. Pero el colocar TENS requiere de 2 cirugías, una para ponerlos y una para quitarlos. Una vez que se quitan, ya queda el callo óseo bien formado en la fractura, en la zona de las fracturas, con el hueso en eje, y eventualmente este niño, cuando deje de crecer, posiblemente alcanza a remodelarlo y casi no se le va a notar este callo en sus huesos.
Pacientes más grandes, ya más cercanos a la madurez esquelética, podemos ya dar un tratamiento como un adulto, hacer una reducción abierta, completar los dos trazos y poner unas plaquitas de compresión. Usualmente ya existen plaquitas pediátricas que son de menor perfil, son más pequeñas, tienen tornillos más chiquitos, como vemos aquí. Y pues es una forma mucho más definitiva de asegurarnos de que ese brazo ya no va a tener algún tipo de deformidad. Siempre que hablamos de hacer osteosíntesis, lo podemos hacer en los niños siempre y cuando no sea en la fisis de crecimiento. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver en el tema de deformidades angulares. Pero si yo pongo un tornillo arriba y un tornillo abajo de la fisis, pues esa fisis no va a poder crecer. Entonces voy a hacer un arresto oficial. Entonces, si es en las diáfisis, sí puedo poner placas. Eso es un tema que era controversial hasta hace unos 8 o 10 años, pero ya actualmente es más común ver osteosíntesis en los niños. Entonces, si regresamos al caso de un niño que se cayó de la caja de la camioneta y tuvo una fractura de fémur, se podría tratar con un clavo centromedular pediátrico que tiene una forma especial de ponerlo para no lastimar los fisis de crecimiento en el trocánter o en la cabeza femoral. Se pudiera tratar también con un fijador externo, como lo habíamos visto en la clase de adultos. De esta manera yo no me meto ni con las fisis de crecimiento, ni abro el trazo, hago una reducción cerrada y una fijación externa. O lo pudiera abrir y ponerle una placa, como si fuera un adulto. Entonces realmente las opciones ya son mucho más variadas y ya depende de la preferencia tanto de los padres como del cirujano. Así que llegamos a las fracturas completas. Se pueden hacer con una inmovilización simple, poniendo un yeso si se logra reducir de manera cerrada. La podemos reducir de manera cerrada y hacer una fijación percutánea. Podemos llegar a hacer una reducción abierta y fijar también con clavitos como vemos acá o con una placa, sobre todo si es en las diáfisis, o hacer una reducción cerrada o abierta con una fijación intramedular. O sea, este es en donde tenemos más opciones de tratamiento para cualquier tipo de trazo. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Doctor, ¿cómo dijo que se podía hacer la última? ¿Una reducción de manera cerrada o abierta con qué? Con una fijación intramedular o fijación interna. Entonces, los clavos que van por el canal del hueso se conocen como intramedulares. Gracias. Sí, de nada. Muy bien. Y vamos a pasar a las específicas de los pediátricos, que son las fracturas epifisiarias o las lesiones de la fisis. Cuando hay una lesión que involucra la fisis de crecimiento, se le conoce como epifisiolistesis, que quiere decir listesis, deslizamiento de la epífisis, epifisio. La clasificación más usada, y es la que es comúnmente la mundial, es la de Salter y Harris. Incluso la clasificación AO de fracturas pediátricas se basa en la clasificación de Salter y Harris. Y aquí lo que básicamente hace la clasificación es dividir a los que son de verdaderos desprendimientos de los que son trazos articulares. Como manera general, como regla, casi todas las epifisiolistesis se van a fijar, excepto la tipo 1. Pues vamos a ver por qué. ¿Qué pasa si no las corregimos? Podemos tener un trastorno de crecimiento. Si tenemos la teoría de que la epifisiolistesis es una lesión del cartílago de crecimiento, pues obviamente no corregirlo, pues puede dejar alguna alteración en el crecimiento. Estas se presentan a cualquier edad, mientras haya fisis, y son sumamente frecuentes. De hecho, son de las más frecuentes en los pediatras. Aquí vemos una clasificación AO de una tipo 2, pero vamos a ir viendo cada. Entonces, si nosotros vemos otra vez nuestro corte histológico de una fisis de crecimiento, recordaremos que hay 5 zonas del cartílago, y entre la zona hipertrófica y la zona de calcificación, que acá abajo tendríamos ya la metáfisis con sus vasos sanguíneos, que son esas estructuras como marrones que se ven ahí, hay una zona muy débil, porque es un cartílago que está en muy alto recambio, en cambio un cartílago en reposo. Esta zona se conoce como zona de Rambier, ustedes no necesitan saberlo, pero es la zona en donde la epifisiolistesis se causa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en una tipo 1 se hace una separación completa de la zona de Rambier, dejando la epífisis con las 4 capas en la zona distal y la zona calcificada y la metáfisis en la zona proximal. La epifisiolistesis tipo 1 solamente es un desprendimiento, se separa completamente la fisis, pero generalmente sí se puede desplazar, pero generalmente es un desplazamiento mínimo. Aquí lo importante es que la vascularidad del periósteo sí se va a ver disruptiva, se va a ver alterada o con alguna disrupción. Entonces, esto puede llevar a un arresto oficiario si no se trata.
La lesión tipo 2, que aquí se las pongo en negrita y con un asterisco, es la más común de todas, es la que evidentemente ustedes que tienen que conocer y tienen que saber identificar. Vemos una lesión que es similar, va a través de la zona de Rambier, pero en algún punto se va hacia la metáfisis. Entonces, la fractura, la epifisiolistesis tipo 2 va a tener este triángulo, que es un triángulo de metáfisis, con una zona completa de la epífisis con la fisis. Este triángulo se conoce como el signo de Thurston-Holland, tampoco se los voy a preguntar, pero es solamente conocimiento ortopédico. Cuando ustedes vean una lesión que tiene este triangulito, lo más probable es que sea una 2. Vamos a pasar a la tipo 3. La tipo 3 es de las más complejas. ¿Por qué? Porque combina una tipo 1 con una lesión intrafisiaria. Entonces, la línea de fractura va a través de la fisis, como vemos en la imagen de la izquierda, y en algún punto se atraviesa y se vuelve articular. Es el equivalente a una fractura completamente articular del adulto. La tipo 4 es un trazo algo similar, pero este es más severo porque atraviesa la fisis en un punto. Hasta ahorita no habíamos visto ningún trazo que rompiera la fisis, este sí lo rompe. Entonces tenemos una parte que es epífisis con fisis y metáfisis. La combinación de una 3 y una 2. Finalmente, vamos a ver la tipo 5, que esto es poco frecuente afortunadamente, pero es de las más severas que hay. Es por una fractura por compresión muy severa, en donde en algún punto la placa de crecimiento se colapsó completamente y por lo tanto se cierra. Es un cierre prematuro de la placa de crecimiento. A veces es difícil ver en las radiografías, pero se va a ver la deformidad residual que causa. Hay un tipo 6, tipo 7 y tipo 8 que no voy a mencionar, que son muy avanzadas y incluso ni siquiera nosotros las manejamos, a menos de que seamos ortopedistas pediátricos. Vamos a ir viendo un ejemplo de cada una de ellas. El ejemplo de una epifisiolistesis, hola bebé, tipo 1, a veces son muy difíciles de identificar porque como no hay una fractura como tal, a veces solamente se ve un deslizamiento discreto en la fisis. Entonces, si vemos la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha, pudieran parecer que son dos radiografías normales de tobillo. Si yo le trazo el eje transepifisial salud, al peroné, voy a ver que la diáfisis se continúa con el centro de la epífisis, pero en la segunda imagen, el centro de la epífisis no concuerda con la diáfisis del peroné. Entonces, este peroné tuvo un pequeño deslizamiento y una angulación. Cuando un niño sufre un esguince de tobillo, durante el crecimiento, los ligamentos son más fuertes que la fisis y es más probable que él traiga una epifisiolistesis a que se hayan desgarrado sus ligamentos. Pues siempre que escuchamos de que es un niño con un esguince de tobillo, y intencionadamente tenemos que ir a ver que no haya sido una epifisiolistesis del peroné, porque por definición los niños no pueden tener esguinces hasta que la fisis se ha consolidado. En esta imagen del radio vemos cómo hay una discrepancia entre la zona volar de la metáfisis y la zona volar de la epífisis, y también corresponde en la zona dorsal. Aquí vemos dónde acaba la zona de la metáfisis y la epífisis está un poquito desplazada hacia afuera. Entonces este también es un ejemplo de una epifisiolistesis tipo 1. Estas epifisiolistesis usualmente se reducen solamente con tracción. Si yo le doy una tracción importante a este antebrazo o a este pie, se va a sentir una especie de tronido, que es donde la fisis brinca, se acomoda donde debería estar y entonces sí, se inmoviliza. Entonces aquí yo hago mucho hincapié, por ejemplo, que un niño que le dicen, tuvo un esguince, no, pues no pasa nada, pone un vendaje, pues no, hay que inmovilizarlo, porque esa fisis tiene que quedarse fija para que consolide, que regrese a su lugar y se trata como si fuera una fractura del adulto. Pasamos a la Salter Harris tipo 2, que es la más común, donde les digo que vamos a encontrar este triángulo de metáfisis unido a toda la epífisis. Son trazos pues usualmente que son más severos, son muy comunes en el radio, usualmente la mayoría de las epifisiolistesis que podemos ver en el radio distal van a ser de este tipo. Y aquí usualmente lo que preferimos es hacer un tratamiento quirúrgico. En este caso, como es un fémur, pues sí, definitivamente hay que operarlo. Se hace una reducción abierta, vemos que el triángulo queda reducido en donde debería de ir, y a ese triángulo se le ponen 2 tornillos. Como les comentaba, mientras los tornillos no atraviesen la fisis, no le va a generar ningún problema al crecimiento. Si este fuera el caso de un radio distal, usualmente con la reducción y después de la tracción se puede acomodar el fragmento en donde iba y se maneja con un yeso como si fuera una fractura de cortes del adulto. Pasamos al tipo 3, que son lesiones más severas, donde vemos que es un trazo que se vuelve completamente articular por debajo de la fisis. Entonces yo tengo un fragmento de pura epífisis en la parte articular
Como es una fractura articular, requiere una reducción anatómica al 100%, entonces realmente son cirugías abiertas. Se abre, se reduce el cóndilo y se le ponen 2 tornillos, como se ven en las imágenes, para que permita que haya una consolidación completa en la epífisis, que el niño no vaya a tener alguna alteración en la articulación durante el crecimiento, y mientras nosotros no lastimemos a la fisis, pues tampoco va a haber un problema de arresto oficiario temprano. La tipo 4, que es una combinación de una 2 y una 3, pues se trata como se tratan a las 2 y las 3. Usualmente se prefiere poner un tornillo en el triángulo de Thurston-Holland y un tornillo en la epífisis, como vemos aquí en esta imagen del tobillo. El tobillo tiene una clasificación sui generis de las fracturas del tipo de epifisiolistesis, que se conoce como las fracturas triplanares del tobillo. Y eso los vamos a ver cuando veamos el tema de tobillo en los niños, pero es una clasificación muy compleja y por lo tanto ahorita no vale la pena empezar a mencionar. Esa clasificación incluye lesiones tipo 2 y tipo 4, que están en distintos planos y por eso se conocen como fracturas triplanares. Y finalmente, el arresto oficiario, que es el tipo 5. Vamos a ver que en algún punto de la lesión hubo una compresión que cerró la fisis. Aquí se puede ver en este tobillo, en esta tibia distal. Vemos fisis de un lado, pero en la parte interna no. Y el peroné también tuvo un cierre completo. Vemos incluso cómo hay una calcificación que se está saliendo de la zona normal del peroné. Y si lo vemos en el lateral, vemos que la zona anterior todavía tiene fisis y la zona posterior se cerró. Entonces, así como los niños con una fractura de tallo verde, mientras se repara la parte anterior de esta tibia, la parte posterior va a seguir creciendo y eso no va a dar una deformidad en retrocurvato. Entonces, estas se tienen que corregir. El tratamiento es muy complicado, no voy a meterme en detalles, pero lo que hacemos es, se abre se hace una cirugía abierta, se localiza dónde está la zona de compresión y esa zona de compresión se destruye con una broca. Se deja un hueco para que el resto del hueso pueda seguir creciendo y que el hueco que quedó consolidado no estorbe en el crecimiento. Entonces se tiene que hacer un mapeo con una tomografía para identificar exactamente dónde quedó y poder hacer una buena cirugía. Entonces ahí la flechita indica dónde quedó el cierre de la fisis prematura. Entonces, a manera de conclusiones, las fracturas pediátricas son muy peculiares, porque es un hueso en crecimiento. El periósteo, que es más grueso y más vascularizado, favorece la remodelación, pero también influye en el tipo de trazo que se va a presentar. Mientras mayor sea el niño, más probable sea que lo tratemos como un adulto. Y sabemos que las alteraciones en la fisis pues, nos pueden dar algún defecto residual alterando el crecimiento. Aquí les puse otra vez una imagen de la evaluación del síndrome compartimental, porque muchas de estas fracturas van a ser tratadas con yesos y por eso en los niños tenemos que tener más cuidado de estarlos vigilando después de una inmovilización rígida. Bueno, con esto se acabaría el tema de hoy. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tipo de fracturas? ¿Quieres hacer una pregunta? No, a papá. ¿No? A papá. Bueno, pues si no tienen ninguna pregunta, nos veríamos el martes ya para el examen. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Este tema ya vendría para el segundo parcial. Entonces todavía no les mando la... ¿Quieres una tortilla? Sí. Ok, vamos a hacer una tortilla. No les mando la teoría todavía. Ayuda. Bien, ya nos vamos. Bueno, nos vemos el martes entonces. Que tengan buen fin. Hasta martes, Muchas doctor. gracias. Gracias. Excelente, doctor, gracias. Gracias, doctor. Bueno, nos vemos Bye. después. Tortilla.